Esta es nuestra predicación número 100 de la serie sobre la confesión de fe y la número 6 de la miniserie sobre la ley y el evangelio. La titulamos El triple uso legítimo de la ley. 1 Timoteo 1:5, les invito a colocarse en pie. Vamos a leer juntos en la SBT. Dice: Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encargado. Amén. Puede sentarse. El triple uso legítimo de la ley. Ahora leamos el 19.6 de la Confesión de Londres. Ahí desde los puestos. Dice: aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición de la ley y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo la gracia. Este es uno de los párrafos más largos, si no el más largo, de toda la confesión. Y leímos Timoteo 1. En ese texto el apóstol Pablo habla de que uno puede hacer uso legítimo de la ley. Y en ese sentido la ley es buena en cuanto a usarla para este tiempo. Entonces en esta mañana vamos a ver que existen 3 maneras en que se puede hacer ese uso legítimo. Hemos demostrado cómo quedó abrogado el aspecto ceremonial y el aspecto civil de la ley de Dios, aunque también vimos la importancia, la perpetuidad y la universalidad que tiene. Hoy vamos a enfocarnos en las maneras legítimas en que podemos usar la ley, y este uso va a aplicar tanto para la iglesia como para el mundo. Veremos el tema en 3 puntos. Primer punto, un estándar moral. Segundo, un espejo infalible. Tercero, un vallado de protección.
Bueno, comencemos. Primer punto, un estándar moral. Salmo 119, 101. Dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Qué hermoso. En ese primer punto, un estándar moral, confirmamos lo que ya hemos dicho hasta hoy. Este primer punto ya lo hemos tocado en las distintas enseñanzas que han habido atrás. Hemos hecho énfasis en que el aspecto moral de los tres tipos de ley está plenamente vigente. Todavía la ley sigue siendo obligatoria, tanto para el pueblo de Dios como para los de afuera. Ella va a ser el estándar por el cual las almas son juzgadas, tanto de adentro como de afuera. Eso significa que la ley sigue teniendo gran utilidad hasta para nosotros como cristianos. No por el hecho de ser cristianos, entonces esa ley ya no nos aplica porque sea supuestamente una ley judía. No, el aspecto moral, el estándar moral sigue vigente. O mejor dicho, funciona como una regla de vida. El salmista puede decir: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Nosotros también pudiésemos unirnos a eso. A través de la ley somos motivados a guardar la palabra del Señor. A través de la ley conocemos nosotros nuestros deberes. 1 Corintios 7:19 dice que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Lucas 17:10 dice, ¿se acuerdan? Que los presentaremos y diremos: siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaste, eso hicimos. ¿Sí? ¿Qué nos mandaste? Bueno, la palabra, la ley. Es decir, la ley es usada en primera instancia como una regla de vida. Para nosotros la ley es el medio por excelencia para conocer la voluntad de Dios. Como hemos visto, ella refleja el carácter de Dios, los atributos de Dios, su santidad, ¿cierto? Su pureza. Entonces, a través de ella podemos conocer qué es lo que Dios demanda y quiere. Así que a través de la ley somos dirigidos, somos conformados a su voluntad. Romanos 3:20 dice: por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Sí? Entonces el primer uso es este, hermano, que es una regla de vida, un estándar moral, una manera de conocer qué es lo bueno, qué es lo malo, de manera legítima. Y esto aplica tanto para afuera como para adentro, porque los hijos de Dios podemos discernir qué es lo que le agrada a Dios a la luz de la ley. Y la gente de afuera también incluso se alimenta de esa ley, porque a través de la ley escrita en sus corazones saben que es un delito, saben que es una pena. Bueno, anoten estos textos: Romanos 7:7 y Santiago 2:11. Bueno, vamos al segundo punto. El primer punto no nos enfocamos mucho porque ya lo hemos visto de una u otra manera en todas las enseñanzas de atrás, las 5 que hemos visto. Básicamente que la ley es un estándar para conocer lo bueno y lo malo. En ese segundo punto, un espejo infalible. Vamos a Santiago 1:23. Dice:
Si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Dense en cuenta, el pastor y maestro Santiago compara la ley con un espejo. Y ese espejo debemos mirarlo atentamente, ¿no? Es un espejo perfecto. Además de ser una regla, la ley también funciona como un espejo. Es decir, a través de ella se nos revela la real condición de nuestra naturaleza. Nosotros no conocemos nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestros defectos a través de un test de personalidad. O hagamos un examen psicológico para ver entonces qué resultados bota. No es la ley de Dios la que funciona haciendo eso. Ella es la que nos muestra hasta dónde llegan las sutilezas de nuestro pecado remanente. A través de la ley podemos aprender o captar las artimañas de Satanás y del mundo. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Satanás sienta al Señor Jesús y le habla de que se postrara ante él y todo eso se lo iba a entregar fácilmente? Entonces Cristo citó la ley: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. ¿Sí? Y lo que Satanás le proponía, el Señor le respondía por medio de la ley. Todo lo que citó Cristo era de la ley. Así que la ley de Dios es el medio por excelencia para examinar nuestra condición espiritual y moral. Es muy fácil encontrarnos con gente en el mundo o incluso creyentes meramente de nombre, nominales, estar muy seguros de sí mismos. Ellos miran su condición financiera, miran su salud, pueden mirar la felicidad que reflejan sus hijos, pueden estar rodeados de una vida desordenada y se sienten bien consigo mismos. Uno les puede hablar de la palabra y ellos decir: sí, yo eso ya lo tengo en mi vida. Él es lo primero en mi vida. Y su vida no reflejarlo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, una persona que no se ha mirado en el espejo perfecto puede decir así, hablar de esa manera. Porque cuando nos miramos atentamente en el espejo perfecto, hermano, no vamos a considerarnos ni buenos, ni hermosos, ni satisfechos. ¿Por qué entonces actúan de esa manera? Porque no se han examinado, porque la ley es la que dice la condición espiritual de las personas. No vale que alguien diga: es que esa no es mi intención, Dios conoce mi corazón, o yo esto lo hago para que mis hijos aprendan, o yo uso esa tal imagen o retrato como un recordatorio. Bueno, y empezar como a sacar sus pretextos. No, la ley es la que dice la verdadera condición espiritual de una persona, la verdadera condición moral de una persona. Les colocaba el ejemplo de alguien que se case con su sobrino. Esa persona puede decir: es que él me ama, yo lo amo, y es de verdad, de corazón, que nos queremos. Pero la ley, el espejo perfecto, dice que eso es inmoral. Puede una mujer sentirse muy bien vistiéndose como si fuera un hombre, pero la ley le dice que eso es pecado, ¿sí? Es decir, no se trata de cómo una persona se sienta, es el espejo perfecto el que nos da la definición de la condición. Salmo 119. (119, 4).
Dice: tú ordenaste tus preceptos para que sean muy guardados. Ojalá fueran afirmados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Amén. ¿Sí? Dice él: si yo considerara, si mis pasos estuvieran ordenados, si mis caminos estuvieran afirmados a la luz de tu ley, no sería avergonzado. ¿Sí? No sería avergonzado. Entonces, hermanos, la ley es el espejo, no compararnos con otros. No compararnos con otros. Es que yo soy mejor persona que fulano, porque yo sí obedecido esto y esto. Eso obedeció algunas cosas, pero he obedecido más que él o que ella. Esa no es la manera tampoco de examinarnos. Es a la luz del espejo perfecto que es la ley. Así como la vanagloria de la vida, los éxitos, logros, diplomas, trabajos, salario, esas cosas no son la manera de ver nuestra verdadera condición. Tampoco compararse con otras personas. Es la ley perfecta. En este punto también vemos que si usted y yo nos miramos a la luz de esta perfecta ley como en un espejo, ella nos va a dar una convicción más profunda del pecado. De modo que cuando pequemos, vamos a darnos cuenta del pecado de manera más pronta, más sentida, porque sabemos la palabra. ¿Sí? No es lo mismo como aquel creyente que comete cierto pecado, él no sabe que es pecado y se le explica, y debido a que está tan amañado en su pecado, lo niega. Dice: no, eso no, yo sé que eso está bien, eso que usted está hablando ya no aplica para hoy. Cuando conocemos la ley, se supone que es más fácil para nosotros darnos cuenta de nuestro pecado para sentir el arrepentimiento en el interior de nuestro ser. Así que vernos en este espejo es lo que decía Santiago, es mirar atentamente nuestro rostro y no irnos si se nos olvidó cómo éramos. Cuando usted se mira al espejo es con el propósito de ver hasta la imperfección o suciedad o mancha más pequeñita para quitársela. Así pasa con la ley. La ley nos muestra lo más minúsculo. Es un espejo con aumento, nítido. Nos muestra cada detalle, 8K. ¿Para qué? Para tener convicción de pecado, no para decir: sí, vea, eso está mal, y nos vamos y nos olvidamos cómo éramos. ¿Y esto para qué más sirve? Para humillarnos ante la santidad de Dios. Si la ley es el reflejo del carácter de Dios, aprendemos hasta dónde llega la santidad de Dios, y eso nos humilla ante Él. La ley, conocer lo que le desagrada a Dios, también sirve para otra cosa, para que aprendamos a odiar el pecado, odiarlo. Salmo 119, 104. Dice: de tus preceptos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Señor, he conocido tu ley, he meditado, la he leído, me ha fascinado tanto que me doy cuenta cuando algo es un camino de mentira. Lo detesto, me repugna, lo aborrezco. Eso lo produce el corazón que mira la ley. Mira el 128. Dice: por eso estimé rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas. Aborrecí todo camino de mentira. Es decir, no es lo que la cultura, la sociedad o la gente diga. Lo que es recto son tus preceptos, y tus preceptos hablan de todas las cosas. Todo lo que la ley cubre está bien, es perfecto. Entonces me deja ver los caminos de mentira. Los odio. Dese cuenta lo útil que es la ley para nuestra vida, hermano. A través de la ley también dimensionamos nuestro pecado.
Y recordar una y otra vez el pecado, ¿para qué sirve? Romanos 10:4. ¿Cuál es la finalidad de la ley? ¿Hacia dónde lleva la ley? ¿Mostrarnos nuestras imperfecciones? Sí, pero realmente apunta más lejos. Miremos bien atentamente en ese espejo. Tiene tanto aumento que nos deja ver un poco el horizonte, lo que hay detrás de nosotros. 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este efecto que tiene la ley de dimensionar nuestros pecados, de darnos convicción profunda, de humillarnos ante la santidad de Dios, de infundirnos odio contra el pecado, todo esto es verdad con el propósito de recordarnos nuestra necesidad absoluta de Cristo. Nuestra dependencia completa de Jesús. Ese es un uso de la ley. Y póngase a pensar esto. Si la ley es el estándar y el espejo perfecto, no solamente nos humilla ante la santidad de Dios, sino que nos deja anonadados ante la santidad de Jesús. Piénselo bien, hermano. Jesús también fue un ser humano como usted y como yo, aquí en la tierra, y Él observó completamente bien todo. Entonces, cuando miramos perfectamente la ley, estamos viendo que Cristo sí logró hacer eso que yo no pude jamás lograr. En otras palabras, la ley nos muestra la perfección de la santidad de Jesús. Como un segundo Adán fue obediente de manera perfecta. Y también la ley nos deja ver el costo que tuvo el sacrificio de Cristo. El alcance de su obra. ¿Se dan cuenta? Vamos a un tercer punto. En ese segundo punto vimos que la ley es el espejo perfecto, infalible, en donde descubrimos la dimensión de nuestro pecado para llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el tercer uso legítimo de la ley? Un vallado de protección. Es una especie de vallado protector. Claro, porque, hermano, la ley es una restricción. No de nuestra libertad, de nuestro libertinaje, de la corrupción de nuestra naturaleza. La ley nos coloca límites al caminar. Nosotros necesitamos esos límites. La ley nos dice en dónde están esos límites. No para andar en la cuerda floja, sino para andar en el camino. La ley sirve de esta manera, por lo menos con dos formas, una forma positiva y una negativa. Una negativa, claro, la ley utiliza prohibiciones, amenazas, maldiciones por la desobediencia. Cuando estudiábamos la ley, de hecho, tuvimos unas 3, 4 predicaciones hablando de las maldiciones y bendiciones del pacto a la luz de Levítico y Deuteronomio. Fueron enseñanzas bastante fuertes con el propósito de aprender esto, de exponer verso a verso, pero también verlo en nuestra vida cómo se aplica. Porque todo eso, prohibición, amenaza, maldición por la desobediencia, es la manera en que Dios nos recuerda que el pecado merece castigo. Y lo merecía cuando los israelitas estaban en el pacto, sí, en un pacto de obras entregado ya con Moisés, pero todavía también, en el sentido de que Dios sigue dando castigo por el pecado.
en cualquier tiempo, sobre cualquier creyente, el pastor, el miembro, el diácono, el nuevo, el que tiene 30 años en el Evangelio. Dios ejerce o ejecuta juicios de disciplina cuando se transgrede su palabra, su ley. Entonces la ley nos recuerda eso. Y a través de ese recordatorio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues evitarlo. Vamos a apartarnos de eso porque el Señor aborrece el pecado. Y yo también debo aborrecer todo camino de mentira, como decía el salmista. Entonces, el pasaje habla de no oprimas al huérfano y a la viuda porque el Señor es su defensor. Entonces, si tenemos un cierto problema con una persona que está en esas condiciones, yo evitaré ejercer algo carnal contra ellos, y usted también, porque hay una amenaza de Dios allá en la ley. Entonces nos hacemos a un lado, ¿sí? Somos reargüidos. Y el aspecto positivo, ¿cómo? Hermano, la ley no solo trae esa parte negativa que dije, también habla de promesas, también habla de bendiciones. Significa que Dios muestra cuánto aprueba la obediencia. Y la aprueba tanto que Él mismo ha dicho que la va a recompensar en esta vida y en la venidera. En esta vida, anote ese texto, 1 de Pedro 3, 10 al 13. Allá Pedro está citando un salmo que dice: ¿tú quieres vivir buenos días en tu vida? ¿Quieres estar en tranquilidad? Pues guarda tu boca del mal, apártate del mal. O sea, guarda la ley, no digas falso testimonio contra tu prójimo, ¿sí? No incumplas tus compromisos, no rompas tus juramentos, y así vivirás días tranquilos. En la porvenir, Hebreos 11:26. En la vida venidera también seremos recompensados. O sea, Dios nos promete recompensas o recompensar la obediencia tanto ahora como después de la muerte. Entonces, dése cuenta, hermano, la ley restringe nuestros deseos y pasiones. Nuestros deseos y pasiones son restringidos por la ley. Así que la ley es el medio por excelencia para perfeccionar nuestro temor de Dios. A esta generación no le gusta la palabra temor. O sea, quieren vivir en tanto amor y tanta gracia, tanto desenfreno, que no les gusta el temor, no quieren vivir en temor, cuando la palabra nos habla de vivir en el temor del Señor. ¿Por qué vivimos en el temor del Señor? Porque entendemos que hay cosas que Él prohíbe, amenaza y maldice. También hay cosas que Él bendice y que Él promete. Vivo dentro de esa realidad. Eso me lleva a tener una vida en el temor del Señor. ¿Sí? Si soy honesto en mi trabajo, uso balanzas justas, pesos justos. Si soy un vendedor de carne o de grano, yo tengo configurada mi peso con la medida estándar y no para ganar yo más, porque soy cristiano y sé que si soy justo en lo que debe ser, Dios me va a bendecir. ¿De dónde sale esa esperanza? De la ley, porque Dios bendice la obediencia. Si soy un patrón, pago a tiempo a mis empleados o los trato bien, ¿qué puedo esperar? ¿Puedo esperar que Dios me bendiga? Sí, puedo esperarlo, porque Dios en su ley dice que Él bendice al que muestra su amor al prójimo. O sea, ¿y de dónde sale esa esperanza? De la ley. No es simplemente es que hay que obedecer todo y cuando ya muramos allá en la eternidad Dios nos va a dar los premios. Sí, pero en esta vida también. En esta vida también. Si somos fieles en el matrimonio, si criamos en disciplina y amonestación del Señor a nuestros niños,
¿Sí? Si somos un buen esposo, una buena esposa, la ley nos promete que disfrutaremos bendiciones de Dios. Y no hay que morirnos para esperar recibir las recompensas. La ley también nos ayuda a madurar el discernimiento. Claro, si usted y yo conocemos los límites del vallado que Dios nos da en la ley, tenemos discernimiento cuando algo lleva al abismo. Hay muchos caminos que al hombre le son rectos, le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo aprendo eso? Con la ley. Entonces voy en el camino y sé que donde va fulanito y fulanita va a terminar mal, porque lo que está haciendo es contrario a la ley de Dios. Están dando en idolatría, se están dando en inmoralidad. ¿Qué va a ser el final de esa persona? Pues va a caer, va a perder. Y no porque sea un adivino o diga que soy un profeta. Es porque la ley lo dice. La ley es recta en sus amenazas y es recta en sus promesas. Bien. Entonces, a través de ese vallado de protección, Dios nos recuerda que Él trae a juicio el pecado en su iglesia, que Él disciplina a los suyos, pero también que recompensa con bendiciones a los fieles. Salmo 19:11. Dice en la Reina Valera contemporánea: con tus decretos legales, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. A propósito, entender esto que estamos hablando en este punto. ¿Se acuerdan? La semana pasada decía, hay personas que dicen que uno debe obedecer por amor, por gratitud. Que si uno obedece por solamente obedecer o por cumplir el deber, entonces es porque falta amor o gratitud. Vimos que esa falsa dicotomía es absurda. Que cuando cumplo mi deber, cuando obedezco, estoy demostrando que amo. Entonces no puedo hacer una separación entre obedecer y gratitud, obedecer y amor. No. Lo mismo vamos a hacer acá en este momento. Hay personas que dicen, es que usted está obedeciendo porque le meten miedo. ¿Por qué el cristianismo habla del infierno? Porque quiere manipular a la gente con miedo. Hermano, mire esto que voy a decir. No está mal obedecer llevados por el temor. No está mal. Es más, voy a decir otra cosa igualmente escandalosa para esta mentalidad de esta generación superficial. No está mal obedecer llevados por el estímulo de las bendiciones. Uy, o sea que estoy obedeciendo porque espero recibir algo a cambio. No lo vea de esa manera. Pero seamos francos. Dios incluyó el miedo cuando apareció en una montaña de fuego con truenos. Dios incluyó las bendiciones también. Ambos elementos están en la mayoría de sus mandamientos. ¿Para qué? ¿De adorno? ¿Para manipular psicológicamente a las masas? No, para incentivar la obediencia. Les decía el Señor a los israelitas, no se mezclen con los cananeos, porque con ellos van a convertirse en espinas en sus ojos. Y van a desviar a sus hijos de mí. Y van a terminar adorando. Sí, o sea, Él está anticipando las consecuencias. Para que tengan temor. Al tener ese temor, van a evitar mezclarse con los cananeos. En nuestro caso, el yugo es igual. Ahora, con el tema de los estímulos. El Señor decía, si tú eres fiel a mi pacto, entonces serán benditos tus graneros. Tus ovejitas, tus corderitos darán la cría a su tiempo. ¿Qué hacía el israelita que tiene ganado? Pues vamos a obedecer a la ley y el Señor va a bendecirme mis animalitos. Y lo hacía
y Dios lo bendecía. O sea, eran estímulos legítimos que Dios mismo creó para incentivar la obediencia. Y eso se encuentra hasta en los 10 mandamientos, o sea, en la ley moral. Se los demuestro. En el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera generación de los que me aborrecen. En otras palabras, aquel que cae en idolatría, voy a traerle un castigo que va a repercutir hasta sus tataranietos. Una amenaza. En el segundo mandamiento. ¿Está vigente? Claro que sí. Dios viene y castiga el pecado de una generación y lo repercute hasta las siguientes. Eso es real. Sin necesidad de hablar de eso de maldiciones generacionales, ¿no?, que enseñan algunas sectas. Aquí el mandamiento advierte del celo de Dios, de los juicios sobre los que lo odian a Él. Ahora les pongo otro ejemplo. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, y tus días se alargarán en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué es eso? Un estímulo, una obediencia. Ay, sí, honro a mis autoridades, comenzando en mi casa, les doy la honra que merecen, los trato con honor, a pesar de lo que sea no hayan hecho. Dios me va a dar una vida larga. Sí, voy a tener una vida quizás no de 90 años, 120 años, pero sí voy a tener una vida buena. ¿Está vigente eso? Claro, Efesios 6, 2 al 3. Dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa, el de honrar a los padres. Entonces, hermanos, dense cuenta, si es necesario infundirnos miedo para no pecar, bienvenido sea. Dice el Señor, hay un arrepentimiento que es para vida, una tristeza que es para vida y una tristeza que es para muerte. La tristeza que es para vida se parece a este miedo del que estoy hablando. Me va a llevar a vida. Voy a evitar, por ejemplo, no adulterarás. Dice Proverbios, los caminos que llevan hacia la mujer extraña son caminos hacia el Seol, hacia el sepulcro. Ninguno que ha ido a la casa de esa mujer ha terminado bien. ¿Se acuerdan? Proverbios 7. Sería como estar abrazando fuego y pensar que no te vas a quemar. Entonces, la ley me da ese temor. Si adultera, eso va a quedar una marca que no se borra. ¿Qué va a hacer el cristiano? Pues va a evitar adulterar, porque hay una amenaza. Entonces voy a obedecer, incluso llevado por miedo. ¿Y está mal? Está bien. Y obedecer llevado por las bendiciones de Dios no sería como algo superficial o... No, lo que les estoy diciendo es legítimo. Dios mismo ha añadido a sus mandamientos bendiciones. Y como les decía, si yo obedezco, estoy amando. Entonces Dios bendice a los que lo aman, honra a los que lo honran. Un ejemplo de eso sería, a ver, Isaías, cuando habla del día del Señor, del día de reposo, él dice que llamas delicia a mi día, que nos iba a bendecir, ¿sí? Que iba a prosperar nuestras manos. Entonces guardar el día del Señor me va a traer hasta bendiciones para la salud, porque tengo un día de descanso, un día de quietud, tranquilidad, aprendizaje. ¿Sí? Para terminar, entonces les digo 3 aplicaciones. Y con eso terminamos. Primera, esos son los 3 usos legítimos de la ley. Una regla de vida o estándar moral, un espejo infalible
la perfecta ley de la libertad, y un vallado de protección, es decir, una restricción divina que nos alienta a hacer lo bueno y nos amenaza a hacer lo malo, si hacemos lo malo. Eso es legítimo usarlo por parte de la iglesia. Podemos usar la ley de esa manera. Entonces, la ley puede usarse legítimamente de estas maneras, tanto con los creyentes como los incrédulos. Todo eso que vimos hoy aplica tanto adentro como afuera. Claro, es una regla de vida que aplica para acá, para allá también, porque ellos también van a ser juzgados bajo el mismo estándar. No te echarás con varones, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los ídolos, no ofrecerás tus hijos al fuego. La misma norma les va a aplicar. Segundo, ¿cuál era? El espejo. Ellos que se sienten bien consigo mismos, la ley les está diciendo que no están bien. Nosotros, si en la iglesia hay alguien, también pecados así ocultos, secretos, lo mismo, la ley está diciendo no estás bien. Tercero, vallada de protección. Aquí somos incentivados a obedecer, sea por el temor, sea por que nos estimula con bendiciones. Hay un vallado que nos enseña discernimiento. Nos sirve a nosotros, claro, así podemos crecer. Allá también les va a servir, claro, porque si se salen del límite, hay delitos, hay penas, hay multas, cárcel. ¿Se dan cuenta? Es impresionante, la ley de Dios está vigente. Esto que vimos hoy nos recuerda nuestros deberes cristianos, nos mantiene alertas frente a nuestro pecado remanente, nos permite crecer en santidad, nos estimula a la luz de las bendiciones que son reales y también confirma la obra salvadora de Dios que se ha llevado en nuestra vida, se ha llevado a cabo en nuestra vida. No puede un creyente viviendo en inmoralidad por fuera del vallado, rompiendo la regla de vida o ignorando el espejo perfecto, diciendo que es un hijo de Dios. La ley está mostrando que no es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, el que está andando en la obediencia a los mandamientos está mostrando que sí es un hijo de Dios. No porque haya obedecido, ¿sí? Se ganó el ser hijo de Dios, sino porque el que es hijo de Dios vive en este triple uso de la ley. Entonces, que quede claro, no vamos a distinguir más, no vamos a hacer esa división entre los que les aplica y los que no les aplica la ley, porque les aplica a todos. Sí podemos dividir entre los que obedecen y los que no obedecen. Eso sí se podría hacer. Segunda aplicación. Para la iglesia, esa sí es la única diferencia, hermano. Para la iglesia, la ley no es un pacto de obras. Que quede eso clarísimo. ¿Se acuerdan del pacto de obras? El pacto de obras es el pacto de Adán, por el cual Dios le dijo, si tú comes de esto, mueres. Y si obedecía, vivía. La gente del mundo está bajo Adán. Por eso van a ser juzgados a la luz de la ley y están bajo condenación. Porque el pacto de Adán, el pacto de obras fue roto. El alma que peque, esa morirá. La paga del pecado es muerte. O sea, va a la condenación. Nosotros no nos aplica de esa manera. Claro, porque estamos bajo la nueva cabeza, Cristo, por medio de la fe. La obediencia a los mandamientos de Dios no es una vía alterna de justificación, como si a través de la ley, de la obediencia, algún ser humano pudiera lograr salvación y vida eterna. La palabra habla una y otra vez de ese tema, hermano, en el Nuevo Testamento. La iglesia no se encuentra bajo el rigor de la ley en el sentido de que no somos justificados por las obras de la ley. Porque obedecemos, entonces tenemos vida eterna. No. Tampoco pasa que el creyente que desobedece es maldito, porque la palabra dice ninguna maldición hay para los que están en Cristo. Tampoco para el que desobedece la ley en algún punto es condenado, porque en Cristo hemos sido redimidos.
O sea, dense cuenta, no estamos bajo un pacto de obras, allá sí. Porque no tienen a Cristo. Si estamos en la cabeza federal, que es Cristo, el pacto de gracia, entonces nuestra relación con la ley es una relación de paz. Eso es estar bajo la gracia. Seguimos viviendo dentro de la ley de Dios como un estándar de vida, como un espejo en nuestras vidas, como un vallado, un estándar, un espejo. Pero estamos bajo la gracia. ¿Sí? Porque cuando transgredamos, Dios va a disciplinar, pero los que son sus hijos no se van a perder. Él los va a renovar, a restaurar. En cambio afuera, ni siquiera son hijos de Dios. No tienen la fe en Cristo, por más de que obedezcan las leyes, eso no los va a salvar, porque la salvación es solo por fe. Bien. Tercera aplicación. Jeremías 31, 32 al 33 decía que el nuevo pacto bajo el cual estamos nosotros, el pacto de gracia, incluía una promesa. ¿Se acuerdan? Y escribiré mi ley en sus corazones. Ojo con eso. Qué ironía que mucho evangélico diga no estamos bajo la ley, cuando el nuevo pacto es que Dios escribió la ley en nuestro corazón. El nuevo pacto incluía la promesa de la redacción de la ley en el corazón de los escogidos. Eso significa que la ley moral que rigió sobre el pueblo del Antiguo Testamento sigue siendo la misma bajo el pueblo del Nuevo Testamento. Implicación de esto: todo aquel que llamándose cristiano no rige su vida a los principios morales y éticos de la ley de Dios, demuestra que no participa del nuevo pacto. Por tanto, si no es miembro del pacto, no es miembro de la Iglesia Universal. Porque ¿quiénes son los miembros de la Iglesia Universal? Los que están bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, Dios no es su Dios, porque dice, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? Sobre los que escribió la ley en su corazón. Entonces tampoco Dios es Dios de ellos, mucho menos Padre de ellos. Y tampoco tienen perdón de pecados. Es decir, Cristo no murió por ellos. Porque luego que decía Jeremías 31, 32, no me acordaré de sus pecados, borraré sus rebeliones. ¿Sí? Entonces, hermanos, deleitémonos en la ley de Dios, veamos tan útil que es para nuestras vidas y cómo podemos usarla. Oremos.